Bueno, muy bien. Buenas tardes. Vamos a ver comienzo esta clase de 4 de base de datos uno. Ya hemos avanzado bastante en los conceptos de bases de datos. Hemos ya tenido el primer parcial con muy buenos resultados. Ya la teoría está bastante consolidada en lo que es lo básico. Así que hoy vamos a avanzar un poquito en algunos temas que tengan que ver con lo que es la integridad de los datos, con lo que tiene que ver con cómo debe ser, cuáles son las buenas prácticas a seguir para elaborar una buena base de datos, digamos, una base de datos relacional que funcione bien, que sea rápida y que por supuesto tenga su mayor característica como base, que es la integridad de los datos. Es decir, la base de datos relacional nos garantiza eso. A diferencia de una base de datos no SQL o no relacional, que lo que garantiza es otro tipo de características que son muy distintas, ¿no? Por eso que tenemos que estar siempre mirando eso, en cómo vamos a persistir nuestros datos, nuestros sistemas, y a veces es necesario usar los dos tipos, es decir, tanto una base de datos relacional para manejar datos duros, datos que realmente se necesitan alta precisión, y los otros datos que están más surcados por lo que es el volumen o la velocidad de acceso y demás, ¿no? Ahí es donde están las dos primeras diferencias, que por supuesto tenemos que trabajarlos, y muchas veces en los sistemas debemos trabajar con dos fuentes de bases de datos, dos sistemas de persistencia, para que se integren y puedan trabajar cada uno con lo que es característico. Bien, en cuanto a lo que es la normalización de bases de datos, es interesante que este cuatrimestre que nos toca dar base de datos uno nos quede claro lo que tiene que ver con la normalización. Hay como tres pilares o tres formas o buenas prácticas que fueron establecidos, que realmente han dado muy buen resultado, que no tiene mucho de diferencia con lo que ya hemos aprendido, incluso lo que hemos practicado. Es decir, mucha gente que ya tenga experiencia en base de datos se dará cuenta que esto ya lo viene haciendo, o lo ha intuido, o bien también lo ha practicado, o se lo han enseñado quizá con otras palabras al inicio para no complicar. En nuestro caso por ahí lo aprendimos de otra forma al inicio, ¿no? Y ahora vamos a darle un nombre propio, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la normalización, que nos va a garantizar, como ya dijimos, todo lo que tiene que ver con la debida realización, debida puesta en marcha de una base de datos relacional. Eso que ustedes ven ahí que dice 1F o 1NF, 2NF, 3NF, son siglas en inglés, ¿no? Que significan primera forma normal en español, pero en inglés sería one formal normal, ¿no? O sea, hay una inversión de las letras por una cuestión de traducción simplemente. Eso no cambia el concepto, obviamente, ¿no? Y están en ese orden, uno, 2 y 3, porque son los pasos que se deben tener presente o que se deben tener en cuenta. Es decir, cuando yo realizo un diagrama de bases de datos o un diagrama de entidad-relación, un DER, como ya hemos visto, de lo cual voy tomando las entidades del mundo real, las voy pasando a virtual, como para poder identificar cuáles son esas entidades que van a necesitar a su vez tener ciertos atributos para después obviamente eso transformarse en tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso primero va a ser la clase, si trabajo con programación orientada a objetos, y después esa clase se va a transformar en lo que es una tabla. Una tabla de la cual va a tener el nombre de la entidad y como columnas los atributos que tenga esa clase. Eso no es nada nuevo, ya lo hemos visto. De hecho, ya incluso ya lo han estudiado y lo han rendido correctamente en el parcial. Pero ahora veremos cuáles serían las pruebas de normalización que deberíamos realizarle, ¿verdad?, a la base de datos para que eh, realmente quede bien formalizada. Por eso se llama primera forma normal. O sea, decimos que es la normalización de base de datos y vamos a seguir la primera forma normal. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda y la tercera? Bueno, ahora nos vamos a meter en cada una de esas como para trabajar. Aquí está el concepto, como siempre hacemos, tratamos de dejar un concepto bien claro para que a su vez realmente después podamos estudiar y podamos tener un lugar donde trabajar con un concepto de base. Eso no quiere decir que cada uno no pueda hacer después una investigación personalizada. Recuerda que estas son líneas de análisis que hacemos en clase, son temas lineales como para presentarlo al tema y a su vez después, bueno, podemos
profundizarlo tranquilamente con cualquier IA, o con cualquier fuente de datos de su confianza, de su comodidad. Hoy todo el mundo está consultando la CIA, ¿no? Por su enorme velocidad de respuesta y obviamente de síntesis y de expresión, o sea, ese es algo realmente que maravilla, ¿no? O sea, en ese caso, como ya hemos hablado incluso en algunos otros grupos, de todo lo que trabajamos en informática, siempre hemos dedicado quizá a veces un par de horas o a veces más tiempo a la búsqueda de datos, porque antes había que, bueno, trabajar con blogs o hacer búsquedas mayores en buscadores, a su vez leer y leer hasta conseguir el dato. Bueno, hoy, solamente con aprender a trabajar con los prompts de la CIA, con aprender a trabajar un poquito más en cómo hablarle a ese sabio que es la inteligencia artificial, bueno, realmente se pueden obtener grandes masas de conceptos muy sintéticos y por supuesto muy bien expresados. Y a su vez se puede ir profundizando. De hecho, estos mismos programas de inteligencia artificial te van ofreciendo temas como para seguir profundizándolos en base al tema troncal que se ha presentado inicialmente. Es por eso que, bueno, hoy estamos diciéndolo de esta forma, estamos dejando temas aquí presentados como para que tengamos un concepto de base y después si hay algún tipo de profundización, sin duda que siempre hay, lo puede hacer cada uno por su cuenta sin ningún inconveniente. La normalización, que es lo que nos ocupa hoy, es ese proceso que tiene como objetivo fundamental eliminar redundancias y anomalías en la base de datos. La redundancia y la anomalía no es que va a generar algo que haga que la base de datos no funcione. Eso es un gran problema, ¿no? Y que por ahí cuesta comprenderlo. Yo tenía un profesor hace unos años que decía, muy sabio, un profesor que incluso tenía mucha experiencia, ¿no? Trabajaba con grandes bases de datos bancarias y otras empresas. Y él siempre decía en los cursos que hicimos de posgrado que es increíble cómo se pierde la noción, es decir, los profesionales por ahí perdemos la noción de que la base de datos puede admitir cualquier cosa, es decir, la base de datos vos podés hacer casi cualquier cosa, es decir, así sea medio antilógico, ¿no? Entonces por ahí eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien ahora los motores de base de datos están mejorando muchísimo, no evita que uno por ahí algo, diagrame una entidad con algunas columnas y las relaciones entre ellas, que por supuesto el motor no puede hacer mucho, porque el motor sigue la directiva que le da el usuario, el que está comandando la nave, que es el que está realizando ese esquema de bases de datos, ese diseño. Entonces a veces hay diseños que pueden generar algunos inconvenientes importantes, como redundancias o anomalías, pero eso no quiere decir que no va a funcionar. Va a funcionar, aunque por ahí con algunos inconvenientes que pueden verse en el mediano o en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el sistema por ahí no tiene la cantidad de datos como para que esas redundancias o esas anomalías comiencen a generar problemas. O sea, no son eh, problemas tan graves, digamos, en el diseño, sino que se pueden ver a futuro. Y eso sí que por ahí es un poco más complejo, ¿no? Entonces, por eso que eh, este tipo de pasos, la normalización en sus tres pasos, la primera, la segunda y la tercera forma normal, nos van a dar esa ventaja de poder trabajar en nuestro diseño una vez que está hecho y hacerles la prueba para ver si hay redundancia o anomalías de las cuales debemos tener presente para que la integridad y eficiencia de nuestros datos esté realmente asegurada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de aquí a un año, a 2 años, a 10 años, cuando el sistema esté funcionando y tenga millones de datos, puedo ejecutar las mismas consultas que hice desde el primer día y el sistema va a funcionar igual. Eso es realmente un poco la explicación lisa y llana y la prueba de fuego que habría que hacer. En muchos casos, cuando se hacen a veces beta tester o cuando se trabaja de testing o de personal que hace tester de algún tipo de aplicaciones, se colocan datos de prueba en cantidades astronómicas importantes, precisamente para testear esto, ¿no? Porque muchas veces ocurre que se producen esas redundancias de las cuales estamos nombrando o las anomalías que van a generar un problema así en el sistema. Es decir, no es que la base de datos va a tener un problema, la base de datos va a hacer el trabajo, pero va a empezar a demorar, va a tener una demora de 5 minutos, por ejemplo, una petición. Y eso comienza a ser complejo. ¿Por qué? Porque al principio la demora comenzó teniendo 15 segundos, después
al año pasó a tener un minuto, a los 2 años ya pasó a 2 minutos y medio, y, bueno, y el usuario como que se acostumbra, ¿no? A esperarlo al sistema hasta que llega un momento que no puede trabajar más, o comienza a generarse un inconveniente cada vez más insalvable. Es como el ejemplo ese que dicen de la rana que la colocan en una olla y con agua normal, digamos, natural, y la comienzan a hervir a fuego lento, que no se da cuenta. No se da cuenta porque va en ese mismo espacio de tiempo va generando algo que es imperceptible. Bueno, lo mismo ocurre con esto. Los datos van creciendo escalonadamente y los problemas después pueden saltar en algún problema cuando haya que hacer una petición o bien surge un cambio en el modelo de negocio y tengo que vincular algunas tablas y en alguna de las tablas tengo una anomalía o una redundancia y eso me impide que esa nueva relación que debo hacer para extraer datos vinculados entre tablas, llámese, por ejemplo, vincular ventas con clientes, con zonas, vendedores. Imagínense, ya tengo 4 elementos fundamentales que trabajan pero en cualquier tipo de sistema, sin inconveniente. Bueno, pero hay que saberlo vincular, porque caso contrario, va a ocurrir este problema, sin duda. Bien, ese conjunto de reglas conocidas, como ya lo mencionamos, la primera, la segunda y la tercera forma normal, tiene esos 3 pasos, que hay que hacerlos en ese orden. O sea, lo primero que yo tengo que revisar en todas mis tablas es la primera forma normal, que dice que elimine todo lo que sea dependencia repetitiva entre atributos. O sea, cada atributo debe depender de la clave primaria. Esa es la traducción, ¿no? Que, ¿cómo lo aprendimos nosotros? Lo aprendimos por el otro camino. Es decir, no podemos tener una tabla sin una clave primaria. Al principio, yo les dije en su momento, tómenlo esto como algo dogmático. O sea, acéptenlo porque es así. Bueno, después, cuando ya tengamos más el concepto desarrollado, cuando ya tengamos un poco más la cabeza adaptada a lo que son las bases de datos, hayamos transitado un poco los conceptos, hayamos hecho nuestras primeras tablas, veremos ya cómo los conceptos incluso se van aclarando más y las piezas en el puzzle, en el rompecabezas, se van acomodando mejor. Ya voy viendo el panorama mucho menos nublado, o sea, lo veo mucho más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa primary key o esa clave primaria, que también hablamos de las claves, recuerdan, la clave primaria, la clave secundaria o las claves foráneas, la clave candidata, bueno, eso tiene su razón de ser en esta teoría. Entonces, como así lo aceptamos en su momento, y hoy a nadie se le ocurre hacer una tabla que no tenga primary key, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, hay gente que trabaja en esto y puede llegar a hacer un diseño de tablas muchas veces sin que tenga una clave. Y eso eh, puede generar, sin duda, inconvenientes si no son salvados o si ese trabajo no es controlado por gente que realmente sepa del tema. ¿Por qué? Porque después a futuro sucede lo que ya estamos diciendo, ¿no? Que realmente después es insalvable la situación. Los datos comienzan a tener un problema importante en ser entregados cuando se le hace las peticiones a la base de datos. Entonces, la primera forma normal, muy simple, ya la establecemos con lo que ya conocemos, la linkeamos directamente en nuestra cabeza. Toda tabla debe tener una clave y todos los atributos depender de esa clave. O sea, no hay forma de que el resto de los atributos de esa tabla no dependan de esa clave primaria. Por ende, la debo saber elegir. Ya hablamos acerca de eso también cuando hablamos de claves, ¿no? Debo saber bien cómo realizar una clave primaria que sea única, que sea autoincremental, o, bueno, que tenga los elementos que ya vimos, cuáles son los atajos, cuáles son las estrategias y los truquitos que nos dejan tranquilos de que vamos a cumplir con esa característica necesaria para que la clave funcione correctamente cuando necesite yo sacarle el jugo a la base de datos. La segunda forma normal habla también de la dependencia, donde también vuelve a decir, ¿no?, de que todos los atributos no clave deben depender de la primera clave. Es muy repetitivo esto porque hay situaciones en lo que es muy fino y hay gente que se complica por ahí con el diseño del DER, o el diseño de la entidad de relación, o el diseño de la base de datos completa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a veces el dominio del problema
no es tan simple o no es tan trillado como por ahí lo venimos viendo. Entonces suele suceder que hay algún tipo de confusiones. Yo les daba el ejemplo de cuando queremos trabajar con una librería, o administrar todo lo que es la librería, una colección de libros. Bueno, habíamos dicho que teníamos las entidades de edición, de autores, ¿no? El libro, por supuesto. Eh, y a su vez teníamos otras características como la fecha de publicación y demás. Y el ICBN, que es ese código específico que tienen los libros a nivel mundial, ¿verdad? De los cuales hay algunas personas que puedan llegar a pensar que eso podría llegar a convertirse en una tabla, en lugar de ser un atributo. Bueno, ahí comienzan, pero bueno, es un caso, ¿no? Es uno de los casos que a mí siempre me llama mucho la atención, porque de hecho me ha ocurrido. Eh, pero eso quiere decir que no todos vemos la misma forma, la estructura de datos. Y, insisto, la base de datos le va a permitir realizarlo, a ese diseño. Ahí, acá también entra todo lo que tiene que ver en informática, que hablábamos del inicio, cuando arrancamos este curso, esta tecnicatura, donde la informática es un proceso técnico creativo. Bueno, en el diseño de base de datos lo mismo, ¿no? Entonces debemos ser bastante lógicos y conscientes de lo que estamos haciendo porque después podemos atravesar inconvenientes importantes, ¿no? Cuando los atributos terminan no dependiendo de esa clave primaria. Entonces, si yo tengo estas tres fases probadas, no debería tener inconveniente en mi base de datos. ¿Por qué? Porque al seguirlo, a esas tres fases, yo me aseguro que ya tengo la primera key, después haciendo pruebas, esto también se salva, obviamente haciendo pruebas, porque por ahí cuando estoy haciendo el diseño virtual o el diseño en el aire o digital, se me puede llegar a escapar algún tipo de situación. Entonces lo mejor es trabajar con ejemplos bien precisos del dominio del problema que estoy realizando. Llámese si quiero hacer un conjunto de ABMs, el que estamos realizando ahora como para hacer este diseño general antes de terminar el curso, debería ser la prueba que estamos haciendo. Es decir, ahora estamos trabajando con un diseño ABM donde tenemos usuarios, proveedores, rubros, productos, pedidos, bueno, todo eso lo vamos a trabajar de tal forma que cumpla con estos requisitos para que realmente nuestro sistema no vaya a incurrir en algún tipo de anomalía o alguna redundancia que después nos tengamos que complicar. Esto también, como es un tema bastante abstracto, no es sencillo comprenderlo así como de una, ¿no? Y rápido, pero es importante comenzar a manejarlo conceptualmente para que después, cuando lo vayamos aplicando en casos particulares, vayamos haciéndole la prueba que estamos charlando. Se ve mucho más claro a medida que se lo va usando, ¿no? A eso me refiero. Bueno, y ahora hay agregué aquí un detallecito un poco más eh, desglosado de cada una de las formas, ¿no? Como para que también nos quede, y de esa forma, como ya le había aclarado al principio, vamos a tener una base de conocimiento como para después, si queremos profundizarla o sacar, buscar ejemplos, o en base a esto preguntarle a una guía si tiene ejemplos más específicos sobre el tema y demás, nos puede llegar a aclarar las cosas. Aunque no creo que sea necesario porque, como le digo, esto lo venimos trabajando ya bastante en algunos casos prácticos que hemos visto, ¿no? El valor atómico único, que habla de lo que es la primera forma normal, eh, habla de que es importante que tengan un solo valor. Acá nos vamos dando cuenta de que si yo hago y coloco un campo, por ejemplo, dirección, un campo teléfono, por decir que es lo más común, ¿no? Y a ese campo teléfono, en vez de grabarle un único teléfono, como dice ahí que debe ser un único valor atómico, yo le grabo varios teléfonos separados con un separador, como cuando leíamos los TXT, ¿recuerdan? Eso no se hace. O sea, no es que no se pueda, ¿eh? Ojo, de hecho, muchísima gente lo hace, no es que no se debe.
Entonces, ¿por qué? Pero porque a futuro puede generar una inconsistencia. Ahí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro. Ejemplo de violación, dice en este caso, una columna de dirección que contiene múltiples direcciones separadas por comas. En este caso, bueno, pueden ser comas, guiones, puede ser la barrita, la pipe, o cualquier otro carácter que establezcamos nosotros para separador. Funciona bárbaro porque uno se evita tener que crear otra columna, modificar el código, bueno, un montón de ventajas para el programador, sin duda, porque ya usás el mismo campo y bueno, y ahí ponéis después, bueno, por código lo separás, lo lees, ¿no? Pero dice la teoría de la primera forma normal que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra lo que es el único valor atómico que debe tener cada celda, que a su vez debe depender de la clave primaria, es otro tema. Esto es un agregado al primer tema básico de la clave, que ese sí es mucho más importante, ¿no? Sin duda. Solución, crear una tabla separada para direcciones, una clave primaria y una foránea, que enlace con la tabla principal, ¿no? Entonces voy a tener varias direcciones vinculadas a una persona. En la tabla persona voy a tener un ID de dirección, que va a tener varios. Esto ya lo entendemos, ya lo hemos visto, cómo funciona la clave primaria y la clave foránea. Esa es la solución, ¿no? Por eso que eh, tiene su correlativo muy, muy estrecho con lo que venimos haciendo, con lo que hemos venido estudiando y practicando más que nada. Cada columna que no sea parte de la clave primaria debe depender de toda la clave primaria. Un poco repitiendo con otras palabras lo que ya dijimos también de la segunda forma normal. Esto implica que no puede haber columnas que dependan solo de una parte de la clave primaria. ¿Cuál sería un ejemplo de violación? Dice una tabla de productos con clave primaria compuesta por producto, ID y color. Bien. Ahí ya, este es otro caso muy parecido que ocurre con el color, con el talle, bueno, con las fragancias. Es bastante común este problema en todo lo que es productos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo producto, shampoo por 250 mililitros o por 250 centímetros cúbicos, pero tenés argán, aloe, bueno, rosa mosqueta, 14, 15 fragancias, ¿no? O pintura o esmalte para uñas y hay 14, 15 colores. ¿Qué pasa? El, el programador ahí, ¿qué quiere? Hacer algo mucho más sencillo. Entonces, para evitar tener que colocar más tablas y grabar más cantidades de producto, pretende solucionarlo de esta forma, pero no es la solución, como bien se dice acá. Hay que establecer una clave separada para que pueda tener entonces después sí una asignación. O lo mismo con los precios. Hay varias listas de precios. Todo tiene prácticamente el mismo correlato siempre, lo cual aparece la solución como más fácil del lado del programador, pero hay que estar atento de que esa no sea una violación de la primera o la segunda forma normal como la que estamos viendo recién, ¿no? Que se da bastante, por eso digo. Este concepto también va muy vinculado a lo que ya vimos, que es la abstracción, recuerdan, la abstracción habíamos hablado que era tratar de separar lo que más se podía de todas las entidades, es decir, si yo estoy teniendo una posibilidad después que el modelo de negocio me permita agregar productos y a su vez que esos productos tengan variedades o variantes, y yo esas variantes las utilice en base a un solo producto, bueno, tengo que preverlo eso. O bien tengo que modificar el diseño de la base de datos y modificar el programa. Y para eso tengo que prever que la base de datos sea escalable o modificable a futuro y el programa también. Por eso que trabajamos de esta forma, enseñamos de esta manera para que después a futuro los programas puedan tener esa posibilidad de sean maleables, sean modificables sencillamente y no que tengamos que emparchar cosas haciendo este tipo de situaciones donde estamos agregando datos en una misma columna o separándolos con comas o con guiones. Eso obviamente va a funcionar, ¿sí? Pero no es lo correcto, que a futuro puede generar algún tipo de inconveniente. La tercera forma normal, aquí tenemos un ejemplo donde el caso del empleado, ¿no? Que tiene departamento y ubicación. Entonces, si una de las dos depende de la otra, hay un inconveniente porque
ya no estarían dependiendo de la clave primaria. Entonces ya ahí nos complicamos, porque dos atributos no clave están dependiendo entre sí. Es un problema. Es un problema incluso de diseño. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, generando, sin duda, eh, las tablas como ya las venimos haciendo. Y hay un ejemplo de cómo se haría el caso del ejemplo de la librería que habíamos hablado, ¿no? Donde tenemos un libro ID, el título, el autor, la editorial, la ciudad. Fíjense que aquí en lugar de usar claves foráneas a otras tablas, están usando directamente los nombres. Esto es un problema terrible, porque aquí puede haber o errores en el nombre, aquí puede escribirse Barcelona con C, o aquí escribirse Barcelona con S, o Barcelona sin la A, o con una S final, y ya va a ser otra ciudad. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con los ID o los ID que correspondan a una tabla de la ciudad editorial y que aquí solo vaya el número, lo mismo acá en la editorial y lo mismo en el autor. Sin duda que ahí es donde va la solución con todo lo que estamos charlando acerca de MIMT. Nada distinto de lo que ya venimos haciendo, de lo que ya venimos trabajando, donde aprendimos con las claves primaria y la clave foránea. Y aquí nos da el ejemplo de cómo debería normalizarse esa tabla mal hecha que le estoy presentando aquí, ¿no? Perdón, acá. Esto es lo que está mal. No es que no funcione, esto funciona, pero está mal hecho. Debería normalizarse de esta forma, donde el libro ID es la PK, o sea, la primera key, título, autor, ¿no? Y a su vez tener las tablas editoriales con su PK, primary, ¿no? Y de esa forma trabajar para que el resto de los datos ya vengan vinculados a lo que es la editorial directamente. ¿Cuáles son los beneficios? Esto obvio que es un ejemplo y a su vez puede tener otras formas de realizarse. Nunca nos tratemos de encontrar una única solución a esto, sino que debemos aprender bien las reglas, entender cuáles son las estructuras lógicas que deben comandar al diseño. Y después, bueno, todo es aceptable en la medida que no encuentre ese tipo de violaciones en las cuales estábamos trabajando recién. Los beneficios que vamos a obtener de esto es que se reduce la redundancia, evitando la duplicación de datos. Recuerden que yo les comentaba recién que podíamos tener incluso ciudades que sean la misma pero con distintos nombres. Eso es una duplicación, entonces es un problema porque no tienen la misma clave key, entonces, o la primary key, perdón. Es un inconveniente que se salva de esa forma, ¿no? Salva de esta manera, trabajando con clave primaria y con clave foránea. Mejora la integridad, sin duda, porque la consistencia de datos va a ser mucho más real, más directa, y hay menos datos. No estoy colocando cadenas de texto, sino que estoy colocando un simple numerito, un entero. Flexibilidad, lo que le comentaba recién, si después el cliente me cambia la forma del negocio, el cliente me pide que le haga una modificación, yo puedo adicionar y modificar, ¿no? Facilitamos el diseño, es totalmente posible modificar el diseño de la base de datos. Y va a tener un mejor rendimiento, o sea, las tasas de consulta y respuesta van a ser, obviamente, que linealmente superiores siempre. Cuando un diseño está bien hecho, cuando un diseño es simple, cuando no tiene atributos de más, es decir, bueno, hay varias cosas aquí, ¿no? O sea, no hay que pecar tampoco por exceso, ni también pecar por ser demasiado escueto, ¿no? En el diseño, sino que se debe buscar un equilibrio, pero en función del diseño para desarrollar eh, la pieza que se necesita o que se persigue con el objetivo, o sea que eso también va muy de la mano, por eso que no es tan simple, ¿no? Tenemos que estar un poco trabajando y pensándolo para que logremos algo que se adapte a lo que estamos necesitando. ¿Hay algún caso que no haya que normalizar? Bueno, puede ser, ¿sí? Cuando se trabaja con análisis de datos, puede ser más eficiente no normalizar. Eh, pero en ese caso, ¿por qué? Porque no tendría mucho sentido normalizar por ahí si todos los datos son números. Entonces, como eh, es por ahí crear una dependencia a otra tabla, cuando en realidad quizá en una sola tabla puedo trabajarlo. Es un ejemplo, ¿no? Habría que ver el caso concreto. Eso por ahí estaría afectando el rendimiento de las consultas.
Pero bueno, va a haber que trabajar en analizar un poco cuáles son los pros y los contras, ¿no? Ventaja y desventaja, o sea, hay que ver cada enfoque en cada caso particular. Bueno, nos vamos a centrar en que la forma normal va a ser un poco la guía, ¿no? Para poder tener un diseño de base de datos que nosotros nos quedemos tranquilos como profesionales que bueno, va a tener una seguridad de funcionamiento, ¿no? A largo plazo, principalmente. Y vamos a agregar este video de hoy, esta charla, a esta clase, algo que tenga que ver con SQL, que si bien ya algo hemos visto, vamos a también dejarlo teóricamente y nos vamos a meter un poquito ya en el CRUD, estamos realizando en programación 2, para vincularlo. Recuerden que estamos vinculando programación 2 con base de datos 1, que ahora la tecnicatura nos permite eso, que está muy interesante porque de esa forma podemos avanzar un poquito más en programación. Trabajamos ya con base de datos, ya eh, se hace mucho más lindo, el CRUD ya no es persistido en archivos, sino que ya lo persistimos directamente en una base de datos. Entonces yo quiero hacer un CRUD, sin duda, voy a trabajar con SQL y base de datos. Es un lenguaje que realmente ha sido muy potente, lenguaje estructurado de consulta, se usa mucho, ¿no? Ha sido muy exitoso su diseño y obviamente ha sido adecuado y utilizado por todos los motores de base de datos, ¿no? ¿Qué es lo principal que permite hacer? Bueno, manipular todo lo que es consulta, si nos permite comunicarnos con el motor de la base de datos desde cada lenguaje, es decir, cada lenguaje va a tener una estructurita de sintaxis específica para inyectar o para enviar dentro de esa estructura la porción del lenguaje SQL que quiero. El lenguaje SQL es el mismo siempre, pero modifica el lenguaje del cual estoy trabajando. Si yo trabajo en C Sharp, voy a usar una sintaxis específica y a su vez voy a mandar la porción o la cadena de texto del SQL, que es lo que yo le quiero decir al motor de la base de datos. Trabajo en Python, va a ser otra sintaxis, pero lo que va a ser lo mismo va a ser siempre el SQL. Yo quiero leer los artículos o los productos o los usuarios de una base de datos, voy a hacer select, asterisco o select nombre, apellido, teléfono, from usuarios. Ese SQL no va a cambiar, así yo lo trabajé en Python, en C Sharp, en PHP, en Java, no va a cambiar. Puede llegar a tener una pequeña diferencia, pero casi que no se da prácticamente. Sí, por ahí trabajamos con otras bases de datos, como por ejemplo puede ser SQL Server, Oracle, MySQL y Postgres. Son cuatro bases de datos, cuatro motores distintos, que pueden tener alguna pequeñísima diferencia, pero lo estructural, lo conceptual, el select asterisco o el select, cada uno de los atributos separado por coma, from la tabla, eso es como que es una ley. Es el SQL que nos va a permitir que el motor de la base de datos nos entienda que lo que debe hacer es buscarnos todos los archivos, perdón, todos los registros que correspondan con esa selección. Eso es lo que hace un select. ¿Por qué? Porque el SQL lo que nos permite inicialmente, después hay otras funcionalidades, trabajar con cuatro sentencias básicas, ¿no? Lo que es el select, el insert, el update y el delete. Seleccionar, insertar, modificar y borrar. Eso sería un poco lo que hacemos con esas cuatro operaciones que se correlacionan con lo que es un CRUD o lo que es una VM en programación. Es un poco la parte del lado de la base de datos que completa al CRUD desde programación y del lado de la base de datos usamos estas operaciones dentro del lenguaje SQL para obtener, ya sea seleccionar, insertar, agregar registros, modificar algún registro o bien borrarlo, que son las cuatro operaciones necesarias para poder trabajar sin problema en cualquier sistema. Ya no hay forma de que no pasemos por esto, ¿no? Así como ya hemos visto en el lenguaje de programación,
que todos los lenguajes van a necesitar sentencias, palabras reservadas, variables, bucles, condicionales y funciones. Bueno, en la base de datos es lo mismo y sí o sí necesitamos estas cuatro operaciones para poder trabajar en cualquier tipo de programación. Nosotros ahora vamos a irnos a la tabla que ya estamos manejando, perdón, a la base de datos que estamos manejando en el CRUD de programación 2 y le vamos a agregar, ¿no? Una tabla, que es la tabla proveedores, y vamos a trabajar a su vez ya haciendo las cuatro operaciones básicas estas, directamente desde el motor de la base de datos, no por lenguaje de programación, para que también veamos esa diferencia, ¿no? Es decir, vamos a aprender a usar el SQL directo en el administrador de la base de datos. En este caso, estamos usando el PHP MyAdmin de MySQL. Y a su vez, cuando vayamos trabajando en eso, vamos a ir orientándonos un poquito de cómo lo hacemos desde programación, que también lo tenemos claro porque estamos trabajando en eso. Y sabemos que tenemos otra sintaxis, pero el SQL, o sea, el lenguaje SQL, este que es el que siempre vamos a prevalecer, es el que no cambia. Así que siempre va a ser el mismo para ya sea seleccionar, insertar, modificar o borrar. Creo que aquí terminamos esta parte de teoría y ahora nos vamos a pasar, correcto, vamos a cerrar esto, vamos a pasar a, aquí está la base de datos, PHP ¿verdad? Bien, como ustedes ven, la base de datos tenemos aquí, la denominé CRUD, es la que usamos, la misma que usamos en programación 2, donde estamos haciendo el CRUD, donde va a tener usuarios, rubros, proveedores, productos, pedidos, ¿sí? Para hacer pedidos de ventas de productos. Y nosotros hemos avanzado, desde programación 2 hemos avanzado en usuarios y rubros, y ahora el jueves cuando tengamos la clase de programación vamos a avanzar en proveedores, entonces ya vamos a tener la tabla hecha, ¿no? Directamente. Y vamos a comenzar a hacer todo lo que hacemos del lado de la programación, pero hoy lo vamos a ver de este lado. Vamos a mirar del lado del gestor de la base de datos, ¿no? Bueno, usuario ya conocemos la tabla, vamos a mirar la estructura que tiene. Puede ser que esté un poquito lento esto, ahí está. Fíjense, ya tenemos algunos registros que son los que hemos estado trabajando. Aquí tenemos una prueba, fíjense, está una prueba que si yo directamente la borro de aquí, se borra sin problema, lo mismo que hacemos cuando la borramos del lado de programación, con la diferencia que las sintaxis son distintas. Acá, para borrarlo, lo que hice, yo por ejemplo hago un insert, perdón, voy a hacer un ejemplito claro, vamos a hacer un insert acá con cualquier dato, ¿no? Me lo hizo y fíjense que para hacer el insert me coloca el SQL que utilizó el motor de la base de datos, hace exactamente lo que estábamos charlando recién. Hace insert into usuarios en este caso, la tabla, coloca entre paréntesis, seguidamente y separado por coma, los atributos que voy a utilizar y después de la palabra values se detalla, ¿no?, cuáles son los campos que van a ocupar estos lugares. De esta forma, ¿qué me hizo? Me generó un insert con estos datos. Teléfono. El teléfono vacío, porque no le cargué nada. Si yo quiero borrar esto, en vez de hacer un insert, quiero hacer un delete, tengo que decirle que me elimine el ID 22, ¿verdad? Entonces voy a ir a lo que es SQL y le voy a decir delete from usuarios, where, es decir, dónde, ID igual 22. Yo le digo ID igual 220, por ejemplo. Yo simulo la query, fíjense que puedo simular query está muy bueno porque me permite simularlo previamente, no lo ejecutan directamente. Me muestra el SQL que quiere hacer y me dice que las filas encontradas, los matched rows, o sea, las filas que ha encontrado con esta condición, con esta sentencia o esta orden que le estoy pasando, han sido cero. O sea que no hubo ningún tipo de coincidencia. ¿Por qué? Porque le puse el ID 220, que no existe.
Si yo le pongo casualmente que es el que quiero borrar y le hago que me lo simule, me dice que efectivamente encuentra uno, o sea que lo va a borrar. Y aquí me muestra la SQL exactamente como es, que es la misma que yo le he escrito debajo, que es esta. Siempre que quiero borrar algo, va a ser esta estructura. Si conozco el ID, que es lo ideal, ¿por qué lo ideal? Porque es la primary key. Yo me aseguro que el motor de la base de datos no se va a confundir de una forma, porque yo le digo aquí que lo elimine, me vuelve a preguntar, ¿no? Estoy seguro. Lo elimina, y ahora voy a usuarios, el ID 22 no existe más, ¿no? Está borrado. Si yo le hubiera dicho que en lugar del 22 me elimine dónde dirección es igual a tal cosa o nombre es igual a tal cosa, es complicado porque puede haber datos que sean similares o parecidos, o puede haber gente que se llame igual, y me está borrando otro registro que nada que ver tiene con lo que yo quiero hacer. Por eso que es tan importante el trabajar con la tabla y su primary key, es decir, su clave primaria, para tener una referencia siempre exacta de lo que estoy queriendo hacer. Por eso que tenemos que hacerle las pruebas de la normalización en la base de datos antes de comenzar a trabajar para evitar ese tipo de inconvenientes. Tanto sea para hacer un delete como para hacer un update. Es lo mismo. Es decir, yo no puedo equivocarme cuando yo le digo modificame tal registro. No puedo decir dónde es la dirección está. No. Debo hacerlo donde la primary key es única. Entonces yo estoy seguro de que ese registro es el de que estoy hablando. Muchos sistemas, incluso algunos antiguos, trabajan de esta forma, buscando otro tipo de referencia, es decir, no sobre un ID único, porque no están diseñados de esa forma, no lo trabajaron de esa manera, y a veces ocurren errores. O no se elimina el registro directamente porque no encuentra una coincidencia, o se elimina otro que no es. Por eso que no quiere decir que el sistema no funcione o que no haya sistemas funcionando así. De hecho, lamentablemente existen. Entonces hay que tener muy en cuenta que realmente eso hay que evitar. ¿Por qué? Porque yo necesito integridad total, es decir, necesito precisión en la ejecución de los datos, lo que quiero realizar. Proveedores, que es la tabla entonces que estamos agregando, es una tabla simple donde tiene el ID, que es un primary key, el nombre y la fecha. Vemos la estructura. Esto ustedes ya lo conocen y de hecho ya lo han trabajado y lo han rendido en el examen correctamente, o sea que están sabiendo cómo funciona sin inconveniente. Donde trabajamos aquí únicamente con clave primaria, no usamos clave foránea aún, lo vamos a usar cuando trabajemos con productos donde vamos a tener que linkear tanto proveedores como rubros. Ahí sí vamos a trabajar con la foránea en productos de estas dos entidades que son realmente necesarias. Vamos a tener un ID proveedor y un ID rubro en la tabla productos, ¿no? El producto va a tener su nombre, va a tener su rubro, un ID, y su proveedor, y a su vez va a tener un costo y un precio. Eso ya lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos en las próximas clases. Así que, ahora, ¿qué podemos hacer? Ya hicimos un insert, vamos a hacer ahora un update. Vamos a hacer un update. Ya hicimos un delete también. Vamos a hacer un update aquí donde están estos proveedores repetidos. Vamos a modificar el número 2, que en vez de decir proveedor, bueno, el 3 vamos a modificar acá. Que en vez de que diga prop2, que diga proveedor 3, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago directamente aquí y le digo update, una orden SQL, update proveedores, ¿verdad? ¿Cómo le digo que haga el update proveedores? Set, una vez que le dije que me haga la modificación en la tabla, le digo qué modificar. Le digo set el atributo, por ejemplo, nombre, en este caso, igual, y aquí, bueno, como es un varchar, una cadena de texto, coloco entre comillas, ¿verdad? Perdón, ahí. Set nombre igual proveedor 3, donde where ID igual 3. Esa es la estructura de un update. Lo coloco así separado por renglones porque es mucho más legible y incluso es recomendable por gente que sabe mucho de bases de datos. Sí, esto funciona exactamente igual así, obviamente, sin problema. Pero para una cuestión de seguridad, y como pensamos los humanos, es preferible por ahí trabajar siempre separando la sentencia o las estructuras. Entonces, de esta forma, nos vamos organizando siempre de una manera más estructurada, porque después aquí
Cuando veamos otras consultas más complejas, verán que hay otras sentencias que se agregan. Entonces tenemos que empezar ya a estructurarnos en nuestra cabeza de cómo organizar siempre las sentencias para evitar confusión. Esta es una buena estrategia, es una buena práctica, el de trabajar de esta manera separando por renglones las órdenes. Los where, incluso si tuviera otro where acá, and, tal cosa, ¿no? Otro atributo que sea igual o que sea mayor o que sea, también no sería mala idea colocar un and y la otra condición aquí debajo, seguidamente. Una estrategia que realmente da muy buen resultado. Aquí directamente le digo que vaya y lo haga el update, que lo hizo, que afectó una fila, repite el SQL, el gestor de base de datos lo pone todo derecho, no tiene problema, obviamente no se confunde nunca en ese aspecto porque no es humano, y ahora puedo ver que efectivamente funcionó correcto ese SQL, ¿no? ¿Y qué nos queda? Select, sería, ¿no? Lo único que nos queda. Vamos a hacer un select, proveedores, vamos a hacer un select de todos los proveedores, hacer un select, asterisco, from proveedores, where, puede estar o no estar, o sea que no es problema, no tengo condiciones, y le digo que vaya, me va a traer todos. ¿Qué pasa si yo esta misma, yo lo puedo editar a esto, sería rico from proveedores, yo le digo que me traiga, aquí es donde viene un poco la magia de todo esto, ¿no? Porque yo en las grandes tablas yo no necesito traer a veces todos los datos, sino que traigo solamente lo que necesito, porque es para ahorrar memoria, para ahorrar velocidad de consulta, bueno, por muchos motivos, ¿no? Entonces yo le digo que solamente me traiga nombre de proveedores, from proveedores, con una condición, donde el ID es mayor a 3. Entonces me trae solamente uno. ¿Por qué? Porque este proveedor es el único que tiene un ID mayor a 3. En este caso, es el 5. Yo lo hubiera podido poner, para ser más claro, hubiera podido poner que me traiga el ID, o el ID, como lo queremos decir, nombre, from proveedores, y no me traiga la fecha, ¿no? Where, yendo con lo que habíamos dicho recién, esto from debajo también puede ir, no hay problema. Where ID mayor 3 o where ID igual 3. Bien puede ser. Me trae un único registro, porque estoy diciendo que me busque el ID específico. O si no, como dijimos recién, mayor, o puedo ponerle mayor o igual 3 también. Entonces ahí me trae dos. Mayor o igual 3, el 3 y el 5. O le hubiera podido poner que sea mayor a 1 y ID menor 5, el 2 y el 3. ¿Me encuentran? Entonces fíjense cómo aquí voy agregando incluso más condicionales, todas separaditas, para que cuando yo lo lea me vaya poniendo un poco en el lugar del motor, es decir, cómo le estoy dando la instrucción. ¿Por qué? Porque esto a veces ocurre que yo armo la estructura, porque después se empieza a mezclar un poco la cosa, ¿no? Se empieza a mezclar tanto el lenguaje que estoy usando de programación, estoy en C Sharp, estoy en Python, estoy en Java. Bueno, ya tengo todo un matete interesante en la cabeza con los lenguajes de programación, más el SQL inyectado ahí, y veo que no me está trayendo lo que yo necesito. Si hay algo que no está bien, es lo que no va, si acá en vez de traerme el proveedor 3, me trae cualquier cosa, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, debo comenzar a revisar las sentencias SQL que le he enviado y probarlas. Es decir, ¿cómo las pruebo? Ya las saco del lenguaje de programación y me vengo acá. Me vengo al gestor de la base de datos y trabajo con el SQL solito, desnudo, limpito, para no mezclar. Porque a veces la confusión se genera de ese lado, ¿no? Entonces, una vez que yo me aseguré que el SQL me trae exactamente lo que yo necesito, me voy y me pongo a entenderme con lo que es combinar el lenguaje de programación del que estoy usando más el SQL. Y donde yo inserto el SQL para que funcione toda la melange ahí que hay que hacer con los lenguajes, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto, tiene toda su estructura que hay que respetar, porque si no el compilador no lo entiende, o el intérprete, dependiendo del lenguaje que estamos usando. Entonces, por ende, es necesario que nosotros, por una salud mental,
hagamos estos procesos. Les puedo asegurar que es lo mejor. O sea, es una forma de limpiar y estar tranquilo, porque si no uno empieza a dudar, está la duda del lenguaje de programación y aparte la duda de si estoy haciendo un error. Y a veces sucede o no me trae nada, que ese es otro tema, ¿no? Está todo bien, está todo listo, pero no me trae resultados. ¿Cómo puede ser? Si la tabla tiene los registros, ¿por qué no me los muestra en Sellar? También pasa, ¿no? Bueno, ¿qué puede estar ocurriendo? Que hay un error aquí, y dice proveedores. Acá obviamente me va a dar error, pero puede ser, acá lo voy a descubrir el error. Y me va a decir dónde. Me va a decir que no existe la tabla de proveedores. ¿Eh? Entonces ahí digo, pero ¿qué pasa? Yo puedo estar teniendo este error que no me trae nada, y de alguna forma porque no manejé bien con try y catch, por ejemplo, no manejé un try y catch desde el lenguaje de programación, o el lenguaje de programación que estoy trabajando, no tiene una forma muy rápida de entender qué está pasando y me trae un error distinto que yo no lo estoy vinculando a la base de datos. Entonces estoy buscando en otro lado. También pasa bastante, ¿no? Estoy buscando en el navegador, si estoy haciendo web, ¿no? Estoy buscando en otros lados. Resulta que el problema está en que no me trae nada de base de datos porque estoy consultando mal la base de datos. Es increíble, ¿no? Entonces, lo mejor, lo más sano, es venir primero al motor de la base de datos y que mi consulta está perfecta y funciona bárbaro. Por eso que es necesario trabajar con pruebas, porque si no es imposible. Tenemos que tener tablas con datos para probar y para hacer todo lo que queremos, si no, no se puede trabajar. Porque los errores comienzan a tener distintas fuentes y los compiladores y los programas no son precisos. No pueden tener la exactitud. Es muy raro, ¿no? Donde sí vamos a tener precisión es esta, porque yo vengo directamente a la fuente. Entonces ahí sí me doy cuenta que tengo mal el nombre de la tabla. Ahí me quiero morir. O puede ocurrir que también esté trabajando con, acá dice IDE, pero yo en realidad cometí el error de que justo en este diseño de este programa, en proveedores, el IDE en vez de llamarlo IDE como lo llamé siempre, a este lo llamé IDE PRB, a la primary key. ¿Qué les dije yo en otras clases? Tratemos de usar siempre los nombres de los cuales nosotros mismos tengamos un criterio. Porque después ocurre esto. Y después yo rápidamente estoy programando, estoy haciendo ya la consulta del SQL desde C Sharp o desde Python y coloco where ID igual o where ID más, mayor, menor, mayor igual, o que se encuentra between, entre tal y tal rango, pero no me doy cuenta que justo en esa tabla usé otro nombre del que acostumbro. Por eso que hay que tratar de tener un criterio con eso. Y si no, hay que hacer otro paso, hay que tener la tabla al lado y estar mirando constantemente. Esto lo cuento porque es algo que me ocurría siempre hasta que dejé de tener tanta creatividad en los nombres y traté de usar los nombres que sean precisos, específicos, espectacularmente relacionados a lo que hacen, pero los ID para mí son ID, directamente, de cualquier tabla. Entonces después yo la función que haga, cualquier función que haga, de lectura, de modificación, de lo que sea, siempre voy a trabajar con el mismo nombre, no tengo forma de errarle. Si yo empiezo a modificar todo eso y es todo distinto en todos lados, les puedo asegurar que voy a estar lleno de errores y me voy a pasar la vida buscando dónde están los problemas y cuando los encuentro me voy a querer matar porque soy yo el único inconveniente. Fui yo el único que cambió todo eso cuando en realidad lo ideal es tratar de dejarlo lo más estándar posible. Esto es una idea mía, un pensamiento exclusivo, no es que haya que hacerlo de esa forma. O sea, hay otra gente que lo hace de otra manera y lo respeto y le funciona y quizá no tenga errores, me parece bárbaro. Pero les puedo asegurar que corregir programas y modificar cosas después de unos años, eh, hay que estar mirando, hay que estar muy atento porque eso trae inconvenientes que después sí te hacen renegar de una manera que bueno, son horas y horas. En esto todo es tiempo. Y habíamos dicho en una clase, poco en broma, poco en serio, que el tiempo es uno de los recursos, o el único, ¿no? El único recurso más importante que existe, o que tenemos de la existencia. Sin tiempo, como que bueno, nos quedamos un poco sin prácticamente nada, ¿no? Entonces ahí es donde eh, creo que es necesario usar todas estas estrategias, tener claro, ¿no?
¿Por qué? Porque después todos estos pequeños textitos, estas pequeñas cadenas de caracteres, son las que hacen la magia al lado de los programas. O sea, todas las aplicaciones que usamos tienen cosas así detrás, y que obviamente cuando hay que modificarla, puedo estar horas dándome cuenta de que aquí decía IDPRB, o IDP puede ser también, ¿no? Imagínense cómo van a encontrar eso, una cosa que no. Entonces, siempre usar IDE, o cualquiera puede usar algo que sea medio que no se confundan y no crean que están usando uno cuando en realidad usaron otro. Entonces aquí yo hago la selección y no tengo inconvenientes y me da el resultado. Bueno, hemos visto las cuatro operaciones fundamentales de SQL, como ya habíamos charlado, y hemos agregado una tabla más que ahora el jueves la vamos a aplicar en el ABM que estamos construyendo, ¿no? Para que desde C Sharp tengamos un CRUD directo para trabajar directamente ya con la base de datos completa. Así que bueno, esto es todo por esta clase y hasta pronto.